Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este encuentro donde vamos a poder compartir un poco sobre los desafíos que supone la cobertura de litio y de minerales críticos en nuestra región, particularmente en Argentina, en Bolivia y en Chile, donde se ubica el llamado Triángulo del Litio, que es donde están las mayores reservas de este mineral en el mundo. Mi nombre es Francisco Parra, yo soy periodista. Les envío este saludo a todos quienes nos acompañan desde Santiago de Chile. Soy director de Climate Tracker América Latina y nosotros, si es que no nos conocen, somos una organización sin fines de lucro que se dedica a promover y fomentar el periodismo climático en todo el mundo. Y estoy muy contento por este momento porque vamos a tener la oportunidad de compartir con todos ustedes un poco de un trabajo que hicimos el año pasado en torno a este tema, en torno a litio y minerales críticos, que es bastante importante a la hora de hablar de cambio climático. Y lo mejor de todo es que no me van a escuchar a mí solo dar la lata, como decimos aquí en Chile, que es como aburrirlos, sino que me acompañan aquí cuatro tremendas colegas con las que he tenido el honor de trabajar y de compartir esta experiencia y esta cobertura. Quiero partir presentando a Laura Rocha, gran periodista, colega, cofundadora y presidenta de Periodistas por el Planeta. Trabajó durante casi 20 años en el diario La Nación de Argentina, fortaleciendo la mirada ambiental del medio, y en la actualidad escribe para Infobae, que es la plataforma de noticias con mayor acceso entre usuarios hispanohablantes. Bienvenida, Laura. Gracias, Fran. ¿Ya me arranco? Presento rapidito al resto y vamos. Dale. Desde Argentina también nos acompaña Analía Llorente, que ella trabaja como periodista hace más de 20 años, pasó por radio, por TV, por diarios, por la web, vivió en Estados Unidos trabajando para la BBC y regresó recientemente a Argentina, desde donde es editora digital del Hilo Podcast de Radio Ambulante, que estoy seguro que aquí todos han escuchado. Bienvenida, Analía. Muchas gracias, gracias por estar, por conectarse, por su tiempo. En un ratito conversamos. Desde Bolivia nos acompaña Ara Goldsmith, quien ha colaborado como escritora en distintos medios de comunicación bolivianos. Ella narra e investiga saberes y prácticas que existen en las relaciones afectivas para el cuidado de la vida y la defensa de los territorios. Ara estudió ciencia política y tiene una especialización en geografía y estudios del antropoceno. Bienvenida, Ara. Muchas gracias, Francisco, y a todas por estar presentes y la escucha. Y por último, desde Chile nos acompaña también Varinia Montoya, periodista con más de 10 años de experiencia, es gestora cultural también de la Universidad Católica, diplomada en periodismo de investigación y hoy es reportera del medio de comunicación internacional Mongabay Latam, que es un medio especializado en medio ambiente. Bienvenida, Varinia. Hola, hola, gracias por la invitación. Súper. Bueno, muchas gracias a todas por estar con nosotros el día de hoy. Les quiero comentar que todo lo que vamos a hablar hoy día es fruto de un proyecto colaborativo que fue pensado y fue ejecutado en conjunto por Climate Tracker América Latina y por Periodistas por el Planeta, con quienes hemos tenido también el honor de compartir ya en varios espacios. Y por lo mismo quisiera que comenzáramos esta conversación con Laura, que es cofundadora de P por P, para que nos cuente, nos baje un poco toda esta discusión de la importancia del litio y los minerales críticos en el contexto de cambio climático. Laura, por favor. Bueno, gracias a todos por estar ahí. La verdad es que está buenísimo que haya tantas personas interesadas en este tema. De hecho, cuento un poquito antes de la presentación breve que voy a hacer, que preparé para esta charla, que bueno, cuando nos juntamos con Paula y con Fran para hablar de este proyecto sobre litio, especialmente, ustedes saben, el llamado o denominado triángulo del litio, aunque en Latinoamérica no nos gusta que lo llamen así, obviamente empezamos a ver las cosas que podíamos tener en común argentinos, chilenos y bolivianos, especialmente los colegas, ¿no? Los periodistas. Realmente nos encontrábamos con que muchos no sabíamos nada, lo digo incluso personalmente, porque, por ejemplo, decimos, bueno, pero ¿cómo es el proceso para la extracción de litio? ¿Pero cuál es el primer paso? ¿Pero qué hay que hacer? O sea, sí sabíamos, por supuesto, nosotros en general, las personas que estamos aquí hace mucho tiempo,
que investigamos y seguimos los temas ambientales y sabemos que los minerales críticos son un tema fundamental a la hora de hablar de cambio climático, de transición energética. Ahora, sin embargo, realmente nos dimos cuenta de que sabíamos poco. Entonces, una de las principales cuestiones que surgió con este proyecto fue consultar con expertos. La verdad, debo contarles y decirles que las sesiones con expertos fueron impresionantes porque nos dejaron un montón de enseñanza a todos, a los colegas que escribieron y a nosotros que organizábamos, porque la verdad es que fue para todos y fue muy fructífero y es un aprendizaje porque además este es un proceso que recién empieza y que por supuesto que se va a prolongar no solo en los próximos años, sino en las próximas décadas. Bueno, voy ahora, más allá de todas estas cosas que dije, a hacer una presentación breve para contarles un poco cuál es la visión que tenemos nosotros a la hora de hablar de minerales críticos y cambio climático, digamos, por qué hablamos y cómo hablamos, pero además también el dilema que se nos presenta como periodistas. Ustedes me dicen si ven bien la pantalla. Se ve perfecto. Bueno, este encuentro se llama Litio, Cambio Climático y Periodismo en América Latina. Nosotros nos enfocamos en litio porque por supuesto que las reservas más importantes que tiene este triángulo o estos tres países de los que hablamos es el litio, pero por supuesto que no es el único mineral crítico que es necesario para la tan mentada transición energética. Pero bueno, por supuesto que como es un recurso estratégico para nuestros países, empezamos abordando la extracción del litio. Entonces, una de las cuestiones que aparecen primero es obviamente que esto que yo les decía de la transición, o sea, se habla del sistema energético, ayer mismo ya Elon Musk está hablando de que lo que va a faltar va a ser electricidad, lo que se viene, o sea, todo el tiempo estamos, por supuesto Elon Musk interesado en el litio, pero todo lo que se discute es una discusión alrededor de la energía. ¿No? No, o sea, no estamos hablando simplemente de un recambio tecnológico, sino que tiene que ver con la generación energética, porque, bueno, es necesario este recambio tecnológico para dejar de consumir y dejar de utilizar combustibles fósiles, que son los que nos trajeron hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la nueva tecnología? Bueno, son las tecnologías de las renovables. Esas energías renovables y esa famosa transición energética necesita de estos minerales, como les decía, como el litio, pero también está el cobalto, el níquel y el cobre. Bueno, para Chile, por ejemplo, es importantísimo el cobre. Y después el cobalto, como vamos a ver más adelante, también está en el sur global, porque bueno, no está en América del Sur, pero las reservas más importantes están en África. Estos minerales, entonces, como les decía, desempeñan un papel crucial en las tecnologías de energías renovables porque se usan para células fotovoltaicas, para la energía eólica, para almacenar baterías, digamos, para almacenar la energía en las baterías y para los vehículos eléctricos. Acá después viene toda la otra discusión, ¿no? Y todo el otro debate, si los vehículos eléctricos o vamos a hacer la electrificación vehicular para el transporte individual o para el transporte colectivo, si vamos a reproducir modelos que tenemos, pero bueno, vamos primero a lo primero. Eh, Esperen que paso. Entonces, bueno, ¿cuál es el dilema que además se nos presenta a nosotros como periodistas, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que presentar una noticia, tenemos que investigarla. Bueno, ¿qué hacemos? En la COP28 en Dubái se estableció como meta, una de las cosas que se establecieron en el acuerdo como meta fue triplicar la instalación de energías renovables para poder alcanzar el 1,5 grados de calentamiento global promedio. Ahora, tenemos que preguntarnos cómo hacemos esto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decía antes, no se trata solamente de un recambio tecnológico, sino de la presión sobre ecosistemas frágiles, que además muchísimos de ellos son habitados por pequeñas comunidades. De esto seguramente nos van a hablar las chicas, que son las que fueron al terreno, las que tuvieron contacto con esas comunidades, y en donde, bueno, los conflictos no necesariamente
siempre tienen la difusión, digamos, tan amplia en medios nacionales, porque, bueno, precisamente son comunidades pequeñas en donde las voces en general no tienen tanta réplica, sobre todo cuando se pelea contra intereses muy grandes como son los de las empresas y por supuesto que también son los intereses del Estado, porque en nuestros países nosotros necesitamos el ingreso de divisas, el ingreso de moneda extranjera a partir de la exportación de estos recursos naturales y bueno, entonces por supuesto que los estados también tienen lo suyo. Entonces, acá yo les puse algunos números como para tener una idea de, bueno, ¿y cuál es esa presión? ¿No? Esto que yo les decía, bueno, pero a ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el último reporte de la Agencia Internacional de Energía habla de cómo fue creciendo, pero exponencialmente, la demanda de estos minerales críticos. O sea, por ejemplo, dicen que de 2017 a 2022 se triplicó la demanda general del litio. Esto es, aumentó 300%, ¿sí? La demanda general del litio. Mientras que el cobalto, bueno, tuvo un 70% y como ven, el níquel también. Ahora, lo que dice después la Agencia Internacional de Energía es en qué se aplicó, ¿no? Entonces, las proporciones de aplicación en general obviamente son para energía limpia. Entonces, bueno, hasta ahí estaríamos bien. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es, digamos, cuál sería el problema? Bueno, la primera es que también la Agencia Internacional de Energía hace una proyección y dice, bueno, pero ¿cómo hacemos de acá a 2050, que es uno de los, digamos, de los puntos o de las fechas que pone el Acuerdo de París y que ponen en general los escenarios científicos elaborados por el IPCC? ¿Cómo hacemos para que esa transición llegue a 2050 y cuál sería la demanda? Yo solamente usé de la Agencia Internacional de Energía, les traje solamente la del litio, pero está la de los otros minerales críticos también para que ustedes puedan verla. Y bueno, y como verán, lamentablemente está en inglés, pero bueno, se entiende, ¿no? La línea azul, la línea celeste es la demanda del litio y la línea verde es la producción del litio. Entonces, no solo hay una presión sobre los recursos en donde estamos viendo que hay un aumento considerable de la exploración y de la extracción de este mineral, sino que vemos que después, a lo largo de los años, tampoco va a ser suficiente. Pareciera como que no va a alcanzar. O sea, deberíamos ver de qué forma, reciclando las baterías que ya se crearon, volviendo a utilizar ese mineral que ya se sacó del suelo, porque si no, para 2050, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y por supuesto siempre pensando en que en el mundo vamos a seguir consumiendo la misma cantidad de cosas que seguimos consumiendo, no nos alcanza. Ahora, la otra gran pregunta, ¿este neoextractivismo es neocolonialismo? Entonces, bueno, vemos un planiferio, ¿no? Y acá en el planiferio vemos claramente, como ven en las flechitas, dónde están los minerales, en dónde están las refinerías, porque digamos, además también acá hay otro tema, ¿no? O sea, los minerales salen como producto bruto, casi, sin ninguna industrialización, apenas, y van hacia otros países en donde se refina, y después, acá les voy a mostrar la próxima que viene, ay no, esta, perdón, la próxima que viene, en donde esta es del cobalto, no es del litio, pero en donde están, fíjense, las cadenas y cómo va el caminito desde, como yo les decía, el cobalto que sale, o sea, la mayoría sale del Congo, ven, República del Congo, y después, por ejemplo, el proceso, o sea, dónde se procesa en otros países, dónde se manufactura, dónde se le agregan componentes y fíjense después quiénes lo consumen, ¿no? Entonces, acá es, volviendo al planiferio anterior, donde vemos cómo toda esa cadena también termina siendo injusta, porque finalmente quienes son los beneficiarios o se benefician con el consumo de esos minerales críticos, ni siquiera somos nosotros tampoco. Entonces, también es importante pensar eso. Y como última cosa, porque yo tenía solamente 5 minutos, entonces cualquier cosa después lo seguimos conversando, quería dejar esta reflexión de Albert Einstein, que es que, y yo lo creo fervientemente, que es que no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos
cuando los creamos, ¿no? Entonces, me parece que esto tiene que ver con que no solamente tenemos que pensar en un recambio tecnológico y que entonces, bueno, me muevo de un coche a combustión interna, con un motor a combustión interna, a un coche eléctrico y soluciono el problema, porque el problema está muy lejos de solucionarse si pensamos solo así. Y eso, si tengo el privilegio de poder tener un auto con motor a combustión interna y acceder a un auto eléctrico, ¿no? Que en nuestros países eso es realmente un privilegio hoy. Muchas gracias, Laura, por estos aportes fundamentales para comenzar esta discusión. Ya pueden ver desde lo que les contó Laura como todas las dimensiones que tiene esto, ¿no? Como toda esa cadena de valor que tiene el litio y los minerales críticos y cómo ahí hay posibles historias que como periodistas tenemos que contar. Vamos a pasar vamos a escuchar a las periodistas que reportearon en terreno estas historias, las que le vamos a estar contando ahora. Si tienen preguntas, las pueden ir guardando, se la anotan, después vamos a abrir micrófonos para poder hacerlas o las ponen en el chat. Solo comentar que este es un proyecto en el que miramos específicamente a esta área geográfica que conflictivamente, como dijo Laura, se le llama Triángulo del Litio, no, pero es básicamente donde están los salarios altos andinos en Chile, Bolivia y Argentina, donde están las mayores reservas de este mineral. Las disculpas ahí con los colegas de Perú, de México, sabemos que hay litio allá también, pero en este caso solo miramos esos tres países. Una última cosa antes de pasar al resto de nuestras invitadas, les dejamos ahí en el chat el link donde pueden ver cada una de las historias que se publicaron en el marco de este proyecto y ahí también pueden ver em, tres videos de presentaciones que se hicieron y que las comentó Laura, donde hablamos con expertos y expertas, donde profundizamos en los distintos aspectos de estas discusiones. Eso está subido en YouTube y lo pueden revisar. Listo, entonces ahora quisiera darle el paso a nuestras invitadas para que nos comenten su experiencia. Todas ellas viajaron a terreno, queremos saber con qué desafíos se encontraron, cómo lo resolvieron y cómo nosotros como periodistas podemos aprender de lo que ustedes vivieron. Vamos a partir con Varinia, desde Chile, quien reportó en profundidad esto que ella llamó en su reportaje el santo grial del litio, que es la esperanza de la industria, es la esperanza de los gobiernos y es esta técnica de la llamada extracción directa del litio. Varinia, por favor, cuéntanos un poco más de esto. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Estamos perfectos. Ya. Bueno, como la propuesta de invitación a esta sesión era contarles sobre nuestra experiencia, yo quiero muy brevemente contarles un poquito del inicio y cómo yo me enfrento a cubrir temas sobre litio y que fue por casualidad, yo soy periodista independiente, colaboro con varios medios internacionales y en uno de ellos me encargaron la misión de cubrir sobre muchos proyectos mineros, porque acá en Chile hay mucha minería, como dijo Laura, de cobre, pero también de otros minerales. Me mandaron a cubrir muchos proyectos mineros que estaban rodeando un área protegida, que es la máxima figura de protección que existe en nuestro país para ciertas áreas que denomina acá el Estado de Chile. Entonces, lo que llamaba la atención y la pregunta que se hizo para esta investigación era cómo un área protegida estaba rodeada de proyectos mineros. Y a mí me tocó viajar hasta la zona y a cubrir proyectos que había explotación de plata, de oro, y entre esos también habían unas futuras explotaciones de litio. Y fue así como yo me encuentro por primera vez frente a este mineral, a esta sustancia, donde tengo que empezar a averiguar de qué se trata, desde cuándo se explota y en qué consiste, porque a diferencia del cobre es algo que uno no ve. Se no sabe muy bien qué es lo que es, dónde está, cómo se extrae. Entonces ese fue el inicio de mi reporteo, de mis investigaciones, que más o menos sucedieron hace unos 4 años atrás. Entonces, mi primer reporteo fue en un salar que aún no está explotado en Chile, que es el salar de Maricunga,
que es la segunda reserva más grande que tiene Chile de litio, pero que aún no se explota, porque es importante destacar que acá en Chile el único lugar que se explota el litio actualmente es en el Salar de Atacama, porque en Chile encontramos el litio en los salares altoandinos y otros que no están tan alto como, bueno, ese es otro tema que hay que investigar también porque hay algunos que están en mucha altura y el Salar de Atacama, que hoy en día es el único explotado, no queda a gran altura. Y es lo que les voy a contar más adelante con el tema específico que cubrí para este medio. Bueno, volviendo al inicio y para contarles cosas que me sucedieron en el reportaje, yo no sabía que este salar Maricunga quedaba a una altura tan considerable que es más o menos 4.500 o 4.800 metros de altura. Y yo al estar arriba, en esta altura, me desmayé. Les quiero comentar esto porque le he transmitido a otros colegas que me consultan sobre estas coberturas cuando hay que viajar a ciertos terrenos, que hay que considerar lo primero. Yo creo que puede ser muy básico que de pronto pensar que obviamente uno tiene que saber dónde va a ir, pero a veces no considera esta altura y a mí me ocurrió que perdí oxígeno, me desmayé y bueno, menos mal que estaba con gente que es de la zona, comunidades que me llevaron hasta ese lugar y ahí me auxiliaron. Y bueno, eso en realidad es una de las cosas que yo me sorprendí como persona común y corriente de no estar acostumbrada a la altura y cosas que a los que reporteamos en terreno y vamos a lugares lejanos como estos son cosas que hay que considerar. He subido otros cerros y ya me he preparado con una dieta especial, tomando mucha agua y acá en Chile con algunas hierbas que las mismas comunidades que están acostumbradas a vivir en estos territorios y que son principalmente las afectadas por estas explotaciones, te aconsejan muy bien cómo prepararse para llegar a esos territorios. Ahora voy a entrar de lleno a la cobertura que hice para este medio. A raíz de lo que les estaba contando, comencé a saber, bueno, de qué se trataba el litio, dónde se explotaba, cuál era la metodología de explotación, qué empresas estaban involucradas y qué conflicto socioambiental se estaba generando, cuáles son las comunidades que estaban afectadas, qué decían las comunidades y qué decían por otro lado las empresas. Y cada vez empecé a profundizar en este tema y empecé a desmenuzarlo para hacer una propuesta que yo consideraba que no se había explorado en los medios hasta el momento acá, generalmente en los medios nacionales en el país, bueno, acá en Chile. Dar la noticia se entiende que es así bien breve, cortito, no hay mucho espacio para profundizar en ciertos temas. Entonces mi propuesta fue profundizar en qué consistía la extracción directa de litio, que es, como decía Francisco, la promesa que muchas empresas y muchos gobiernos están planteando hoy en día para hacer una especie de explotación del litio más amigable con el medio ambiente. Entonces, en palabras simples, bueno, acá el litio, como les comentaba, solo se explota en el Salar de Atacama. El método que tienen en ese lugar es sacar el litio y ponerlo en unas piscinas gigantes. Eso, con el paso de los días y con la radiación solar que hay en ese lugar, toda esa agua, esa piscina se va evaporando y va quedando un polvillo abajo, que es ahí donde va quedando el litio. Pasa por muchos procesos, eso después baja a otras piscinas. Yo tuve la suerte de conocerlo para esta nota. Y finalmente se queda en la piscina en el proceso último final, donde ahí se ve un polvillo blanco que es el litio que todo el mundo quiere tener y que cada empresa quiere poder explotarlo, por lo que todos ya sabemos. Entonces, mi idea era proponer este nuevo método que es no hacer lo que les acabo de comentar, sino que es extraer el litio de una manera natural. Bueno, supuestamente se plantea extraer el litio de la misma manera, pero la diferencia es que bueno, a veces es un poquito enredado contarlo. Los salares tienen salmuera y eso es lo que se explota, eso es lo que yo les comentaba que se pone en estas grandes piscinas. Finalmente es una salmuera que es agua con sal. ¿Cuál es el impacto que genera? Que se está extrayendo mucha agua
de esos salares, que también esos salares, esa agua alimenta, aguas abajo, se explica acá, alimenta muchos otros ecosistemas de los cuales las comunidades indígenas que viven alrededor de estos salares alimentan con esa agua a su ganado, tienen plantaciones, cultivos, y también esa agua, al tomarla de arriba para estas explotaciones, para sacar el litio, disminuye ese caudal para todas las otras comunidades que están alrededor. Entonces, finalmente, el gran problema que genera la extracción es que el recurso hídrico es el que corre el mayor riesgo y por el cual se produce el impacto. ¿Me van siguiendo? ¿Muy enredado? ¿Sí? Entonces, Perfecto. ¿cuál es la propuesta de esta extracción directa? Es sacar este material, esta salmuera, pero lo que va a quedar de esta salmuera para que no genere impacto es volver a reinyectarla al ecosistema. Pero no existe, gracias ahí por el súper la explicación ya, ahí para no sentirme que me enredé en la explicación. ¿Qué es lo que sucede? Que no existe evidencia científica que esta reinyección de salmuera no vaya a afectar al ecosistema, porque a mí me han explicado científicos que dudan de este planteamiento de la extracción directa, que no es llegar y reinyectar lo que sobra de todo este proceso, volver a reinyectarlo al ecosistema, que vaya a ser algo inocuo, que no vaya a provocar algún impacto, porque, bueno, por algo está como está, por algo las especies que viven en esos salares están acostumbrados a estar con ciertos organismos alrededor, entonces de pronto es como que, no sé, te invaden la casa con materia que no estaba antes ahí. Entonces las preguntas son, eso primeramente antes de afirmar que no va a generar un impacto grande la reinyección de salmuera, que es lo que trae aparejado a esta nueva propuesta de extracción de litio, no va a causar impacto, es algo que se tiene que probar, y muchas empresas acá en Chile están haciendo seminarios, ferias, o sea, acá en mi nota, que espero la lean después de esta introducción que les hago yo, se pasean de todos los países del mundo proponiendo y prometiendo que ellos sí tienen la fórmula, que no va a generar impacto al medio ambiente, y finalmente pololean y coquetean con el gobierno de turno acá para generar alianzas y explotar el litio, que en estos momentos en la mira está este primer salar que les comentaba, que es el que no está explotado, que es el salar de Maricunga, y hoy en día ya hay otros salares más que también están ahí siendo observados, porque el único explotado, en este momento existen dos empresas que lo explotan, y ya la verdad es que ahí no hay, o sea, no va a suceder que otra empresa, una tercera, llegue a instalarse a explotar, a menos que existan alianzas, pero ahí me voy a ir a otro tema que es otra investigación y no los quiero enredar. Eh, Ahí, no sé si me expliqué, ojalá pueda leer la nota como dice Francisco, y dejar las preguntas si tienen algo específico que saber en el reporteo. No, súper, súper claro, Varinia. Muchas gracias ¿Mm? por la explicación. Te liberamos porque sabemos que está un poco corta de tiempo, pero mi recomendación es que lean el artículo. Está muy bien explicado todo esto de cómo una cosa es la extracción directa y otra cosa es la reinyección de la salmuera, ya sin el litio, y cómo esa supuesta inocuidad del proceso no es algo que esté zanjado en la comunidad científica, y que, tal como decía Bariña, hoy día en Chile por lo menos no existe evidencia que permita decirlo. Eh, y solo agregar ahí que esta técnica es muy importante para la Estrategia Nacional de Litio que anunció el gobierno actual de Chile, ¿no? Como toda esa estrategia se basa en que es una extracción más sustentable porque va a ser con extracción directa de litio. Así que muchas gracias, Variña, de nuevo A por tus ustedes. comentarios. Y no quiero dejar de mencionar acá tampoco a los otros dos periodistas de Chile que también participaron en este programa, a Cristóbal Moreno, quien viajó hasta San Pedro de Atacama para abordar la falta de protección de los salares de la zona y cómo las concesiones mineras están amenazando su conservación.
y también a Emilia Aparicio, que ella viajó hasta el Salar de Maricunga, el primero que mencionaba Varinia, para escribir sobre el impacto de la minería en las comunidades Colla. Y ahora nos vamos hasta Argentina con Analía Llorente, que está con nosotros acá. Analía viajó hasta el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, donde se dice está la fuente de salmuera de litio más pura. Analía, por favor, cuéntanos de tu experiencia. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá, gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poquitito, una breve introducción porque tampoco imagino que hayan leído el artículo, se los dejo también para que lo lean después. Si no quieren leerlo, también hice un episodio para el podcast, así que lo pueden escuchar en el hilo podcast, el episodio sobre el salar y la extracción de litio. Bueno, el litio, el Salar del Hombre Muerto, viajé en septiembre del año pasado y ahí es donde la empresa Livent, que es una empresa, bueno, que ahora se fusionó con otra australiana y crearon como un gigante del litio en el mundo, explota desde hace más o menos 30 años el litio en el salar. Eh, bueno, ustedes saben, o sea, en los últimos años es como que un poco lo que contó Laura, ¿no? Que este combustible se le llama el combustible del futuro, el oro blanco, tiene muchos nombres, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, este salar, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿No? ¿Quiénes viven alrededor? O sea, me hacía muchísimas preguntas sobre este lugar, ¿no? Tan lejano, o sea, de hecho, todo lo que se reportaba yo leía y decía, bueno, pero qué sé yo, alguien, ¿no? Es como que era el litro del Salvador, pero bueno, ¿y de dónde sale esa salvación, ¿no? Entonces empecé a investigar, bueno, ahí es donde apliqué a la beca y me la dieron y fui para allá. Bueno, para darle un poco de características, el salar está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, está muy cerca de la cordillera, está casi, comparte entre las provincias de la mayor cantidad del salar está sobre Catamarca, pero también comparte un poquito de Salta y está ahí nomás del pie de la cordillera, ¿no? Eh, es un lugar súper hostil, eh, o sea, es remoto, es inhóspito. Los paisajes parece como si uno estuviera en Marte. Es un lugar totalmente diferente a lo que uno se puede imaginar. Me pasó un poco lo que decía Varinia. Si bien yo iba con esta idea de que sabía que me podía llegar a afectar físicamente, entonces lo planeé el viaje yendo con mucho tiempo. Dije, bueno, de hecho lo hablaba con Laura. Laura era mi psicóloga por teléfono. Y le decía, me estoy sintiendo mal, Laura. Porque uno puede prever muchas cosas, pero cuando uno se siente mal, ya todo el plan se te fue, ¿no? O sea, ya tenés que improvisar ahí, porque si uno se siente mal, no puede, el tiempo no te rinde, no puedes hacer todas las cosas que puedes hacer. Entonces traté de ir con tiempo, o sea, me tomé un tiempo de una semana como para poder ir a este lugar. ¿Qué pasa? El salar está muy alejado, el pueblo más cercano, que es donde pertenece, que es Antofagasta de la Sierra, está a 80 kilómetros, y el pueblo en sí ya está a 3.200 metros. Entonces, o sea, a ver, era todo un problema a la altura. Bueno, fui, de hecho, traté de aclimatarme, tuve que ir al hospital, a que den oxígeno y demás, hubo problemitas así. Tomé té de coca, tomé de té de pupusa, hice todas las recomendaciones de los lugareños, pero bueno, igual la altura afecta, y eso te afecta a todo, ¿no? Eh, el, Cuando uno llega a Antofagasta de la Sierra, además de que es un lugar bellísimo, te das cuenta que está todo tomado por las mineras. O sea, porque no es solamente el Leiden que hace 30 años que está en el salar del hombre muerto. Ahí hay muchos salares y muchas mineras, y cada vez llegan más. Y esa es la queja de la gente, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué es la queja de la gente? Porque vos decís, bueno, las mineras les das trabajo también, por supuesto que les dan trabajo. Pero hay una lucha por el agua, porque es un lugar súper seco, la cordillera y los salares son lugares extremadamente secos, llueve muy poco, y toda esa agua dulce, o no toda, pero un gran porcentaje, porque tampoco hay un cálculo exacto, se lo está llevando a las mineras para hacer estos procesos de extracción de litio, como el que contaba Varinia, de evaporación. Ellos necesitan el agua dulce para extraer la salmuera, ponerla en esas piletas,
¿no? Y para traer la salmuera necesitan bombear en el salar. Y ese bombeo lo tienen que hacer con agua dulce de los ríos caudalosos, pero pocos, de agua subterránea que hay en la zona. Bueno, y de hecho había una denuncia de un río que secaron, el Trapiche. Fui hasta el río, lo vi seco, por supuesto, o sea, constaté que estaba seco. En realidad lo que hicieron fue desviar el río para que les dé agua a la minera. Y ahora hicieron todo un acueducto enorme de 30 kilómetros para tomar agua, al menos de la subterránea, del río Los Patos. Eso es lo que pasó, no sé si saben de las noticias, la semana pasada, la Corte Suprema de Catamarca, porque los recursos en Argentina son provinciales, no son federales, o sea, cada provincia tiene potestad sobre sus recursos. Entonces, la Corte Suprema de la provincia, a raíz de una demanda de la comunidad atacameños, indígena atacameños del Altiplano, que es con quien estuve yo reporteando y hablando con ellos sobre el problema del agua, ellos hicieron una demanda hace muchos años, creo que fue en el 2019, en donde decían nos están sacando el agua, o sea, nos estamos quedando, pero a todo esto, hacer esa demanda fue muy complicado también para ellos, porque ellos son, imagínense, una comunidad muy pequeña que vive al lado de un salar contra un gigante del litio mundial. O sea, es como David contra Goliat, era muy difícil esa pelea. Bueno, la Corte de Catamarca, la Corte Suprema, decretó que todas las empresas tienen que suspender su actividad minera del litio en el Salar del Hombre Muerto y ordenó también que la provincia de Catamarca, que no les puede dar nuevas autorizaciones para nuevas exploraciones a otras mineras que vengan, y además les dijo, tienen que hacer un estudio de impacto ambiental serio en donde las comunidades participen, porque la queja de las comunidades eran, ustedes dicen que hacen estudios, pero a nosotros no sabemos si es verdad o no es verdad lo que nos dicen. Entonces, bueno, hubo un hito la semana pasada, que fue ese, la semana anterior, ya se me mezclan las fechas, en donde pasó algo que no se creía que podía pasar, que era que la justicia fallara y dijera, no señores, ustedes están haciendo esto y tienen que parar. A raíz también de esto, leo ayer que al cacique de la comunidad hizo una denuncia penal porque tiene amenazas de muerte, a raíz de esto. Entonces, yo cuando fui, no había pasado todo esto, pero sí se notaba que había una tensión constante, ¿no? Porque mucha gente no me quería hablar, mucha gente tenía miedo. Eh, la prereportería, yo vivo en Buenos Aires, tenía que trasladarme a Catamarca, es un lugar, imagínense que les cuento, es un lugar remoto, hostil, o sea, no es que todo el mundo está con Zoom y con señal del celular, o sea, no es un lugar en donde uno pueda pre-reportear y cerrar, ¿no? Entrevistas. Yo hablé con varias personas, pero hasta que no llegué ahí, no sabía realmente si tenía historia o no tenía historia. No, gracias por el comentario. Eh, y cuando llegué ahí, además de eso, de no saber, de generar empatía, ¿no? De generar tiempo, de generar confianza para que te cuenten lo que les pasa, lo que viven, porque ellos están ahí. La queja de ellos, que un poco lo cuento en la nota, era, ustedes vienen los periodistas a reportear, cuentan nuestras cosas, visibilizan, pero ustedes se van y nosotros nos quedamos acá, contra ellos. Entonces un poco era eso, ¿no? Como que ellos se sentían súper, si bien ellos querían contar, porque obviamente querían visibilizar lo que les pasa, pero a la vez tenían miedo, porque son ellos los que enfrentaban a las mineras o al gobierno o a quien sea en ese momento. Así que dificultades, eso, aprendí que por más que uno planifique, las cosas pueden salir mal. No me salieron mal, pero costaron por una cuestión física, pero aprendí muchas cosas de que uno no es lo mismo, obviamente, salir al terreno y ver las cosas y hablar con la gente y estar y darte cuenta de lo que está pasando y darte cuenta de los atropellos y darte cuenta de los beneficios o de eso. No lo podés, no lo notás, no lo palpás cuando haces una entrevista por teléfono o por otro medio.
Así que después otra de las cosas que yo quería hacer cuando fui era, bueno, ¿cómo cuento esta historia en la mayor cantidad de formatos posible? Como que yo fui con la idea de escribir el artículo, claro, por supuesto, ese era el fin principal. Pero yo veía tantas cosas que yo dije, no, esto lo tengo que contar en más cosas, o sea, de más formas, no me alcanzaba con escribir. Tenía que, entonces, por ahí ya me puse a hablar y no les mostré, por ejemplo, que les quiero mostrar acá. A ver si lo encuentro. Quería mostrarle fotos que saqué en el lugar como para que se den una idea. A ver si les puedo hacer share screen de acá. Un segundito, por favor. Acá está. Share. Bueno, no sé si ven ahí. Esto es el salar del hombre muerto. Ahí chiquitito a la izquierda está la planta del Livent, de la minera, y ahí y después ven como unas lagunas azules. Bueno, esas lagunas azules es las que cuentan que dicen que ya no, los flamencos no van ahí. O sea, ellos te dicen que no contaminan, pero resulta que los mismos lugareños te dicen los animales ya no paran acá. Los animales venían acá a reproducirse y demás, y ya no ponen sus patas acá porque sienten olores, porque sienten que el agua no es apta ya. Bueno, esa es una panorámica de lo que es la inmensidad del salar, que tiene el tamaño de, hice el cálculo, tiene el tamaño de Madrid, para darse una idea de lo grande que es este salar. Eh, a ver si puedo pasar de foto me parece que no me deja. A ver, bueno. Bien, que con esas cosas que uno prueba en vivo y después no le. Ahí está. Bueno, esta me la mandaron la gente de Live de cómo producen un poco la producción del litio. Acá se ve un poco mejor la planta, lo gigante que es, y están construyendo, hasta al menos hasta cuando yo fui, estaban construyendo 2 plantas más. Esta es otra minera también, porque se veían, los caminos están hechos solo por las mineras, no es que el gobierno hizo caminos, o sea, las mismas mineras son las que eh, con esta idea de que nosotros les devolvemos a la provincia parte de la infraestructura también, entonces les hacemos los caminos. Otra de las mineras, que es Galaxy es una australiana. Bueno, me sorprendió, por ejemplo, que había carteles en chino o en japonés, pero creo que es chino, no es chino, porque también hay mineras chinas. Bueno, el salar en sí es precioso, los contrastes de los colores son hermosos, los animales son bellísimos. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Bueno, acá hay otra foto del tema. Es difícil el tema como contaba Variña, el litio no se ve, no se toca, no es algo que uno pueda palpar. Nosotros incluso tenemos, una de las cosas que decían los expertos cuando nos hablaron, era que el litio incluso lo tenemos en la sangre, o sea, el litio está en todos lados, básicamente. Lo que pasa es que en los salares de altura está como concentrado, porque ahí está la forma más primitiva del planeta, ¿no? Como si, acá bueno, no sé si lo llegan a ver, los flamencos de lejos, es como que, bueno, estos son los caminos que atraviesan todo el salar, o sea, todos esos caminos son los que hicieron las mineras atravesándolo. Eh, Otra minera abandonada, bueno, ahí hay un cementerio de la comunidad del altiplano. Bueno, un poco mostrándole, esta huella negra que ven acá es el río Seco, y estas casitas que están al lado son de una de las familias que entrevisté, que hasta que yo no llegué ahí, yo no sabía si me iban a hablar, porque ellos están viviendo al lado de la minera. No, pero bueno, logré hablar, así que lo pueden escuchar en el episodio del podcast. Esto parecía, los carteles de Cuidemos el Medio Ambiente parecían medio una burla, ¿no? No tire un papelito, señor turista, porque estamos acá cuidando el medio ambiente cuando justamente las denuncias son contra de eso. Bueno, este es el dique que hicieron para desviar el río. Eh, en fin, bueno, esta es una de las casas de la gente de la comunidad, o sea, es gente humilde, o sea, no es que estamos hablando de estos los que viven justo al lado del salar. Después tenés el Antofagasta, que es de la sierra, que es donde está la mayor comunidad, ¿no? Y donde viven 2.000 habitantes. Este es el río Seco, que el Aiven está haciendo un proyecto de restauración, pero que el agua no viene, o sea,
lo que dice la comunidad es que no sirve. Y este es el río Los Patos, que es el río ahora que están como en disputa, y se ven al fondo hay como una casilla verde, y esas son las bombas de extracción de agua. Que ellos dicen, no, nosotros no tomamos agua del río, tomamos agua subterránea, sí, pero si pones una casilla al lado del río, ¿de dónde sale el agua? O sea, es un poco tricky, ¿no? Es un poco, bueno, famoso río de los Patos, que es bellísimo y muy caudaloso, y bueno, y después encontrás eh, protestas en cualquier pedacito de lo inhóspito y árido que es, hay protestas de la comunidad diciendo no se lleven el río. El salar del hombre muerto se debe, bueno, hay toda una historia, encontraron un hombre muerto y justamente tenemos un tema con Argentina, ¿no? Vaca muerta, el hombre muerto, pero bueno, en fin, así son los nombres. Este, y esto es Antofagasta de la Sierra, que es bellísimo también. Así que, bueno, estos son mis entrevistados que tienen una panadería y bueno, y ahí estuve con ellos en la intimidad de la panadería que me contaban todo lo que sufrían y eso estuvo muy bueno porque al estar con ellos todo el tiempo ahí, aprendí un montón, no solamente de panadería, pero también de toda la lucha que tienen, ¿no? Y de cómo lo viven, de que tienen dos hijas adolescentes y que lo hacen por ellas, ¿no? Y toda una cuestión más humana que si no estás ahí reporteando, hablando, no lo podés hacer en una nota por teléfono, no lo podés, o sea, no lo transmitís. Él es Alfredo, y esto es parte de Antofagasta, que es un pueblito chiquito, hermoso, con muy poca gente, y bueno, y ahí termina. Así que stop sharing y ya estoy. Muchas gracias, Analía, y solo insistir con la recomendación. Es un trabajo increíble el que hiciste, el que tanto el escrito como el podcast también que está muy bueno. Aparte el escrito tiene este complemento de las fotos que nos mostraste acá. Entonces la recomendación es para que vayan a leer la nota si es que no lo han hecho y escuchen el podcast del hilo si es que no lo han hecho todavía. Y antes de pasar a nuestra última invitada, tampoco quiero dejar de mencionar el trabajo que hicieron las otras dos colegas de Argentina, Ana Gloria Chaile, quien puso el foco en otro mineral crítico, que es el cobre, y en dos proyectos de mega minería de cobre, que son los proyectos Mara y José María, ubicados en Andalgalá y Jachal, respectivamente, y cómo avanzan sobre ríos y glaciares y están poniendo en jaque la disponibilidad del agua en esos lugares. Y también Natalie Rizzo, quien investigó la concentración de empresas y la falta de transparencia en la explotación de litio en Argentina y nos puso en verdad un halo de luz sobre estas empresas poco conocidas y las formas que tienen de operar en los distintos pasos que tiene la cadena de valor del litio, ¿no? Desde la extracción que ocurre en nuestros países hasta su consumo final, que es sobre todo en China, en Europa y en Estados Unidos. Ambas historias las pueden leer en el especial que está publicado en nuestra web. Y por último, nos vamos hasta Bolivia con Ara Goldsmith, que está acá con nosotros. Ara viajó hasta Oruro para investigar sobre los futuros del agua y las incertidumbres que pesan en los territorios indígenas del salar de Coipasa. Ara, por favor, cuéntanos un poco de tu experiencia. Gracias, Francisco. Hola a todas, todos. Yo creo que como cualquier proyecto, este se podría haber tenido varios títulos y que entonces voy a explorar, digamos, las historias que no están dentro del reportaje o del todo, digamos, en su complejidad, porque, claro, no se puede cubrir todo, pero es también cómo una pone el cuerpo ahí y qué otras preguntas quedan. Sí, sobre la transición energética en países como Bolivia y las formas de explotación. Entonces, uno de los títulos que hubiera querido poner también a este reportaje es La rebeldía de un salar, porque al entrevistar a investigadores, e incluso con los mismos técnicos de la empresa estatal de litio en Bolivia, había esta idea de que este salar era rebelde, no era distinto a los salares de Argentina, era distinto a los salares de Chile en el sentido que tenía agua, mucha agua. Mitad del tiempo, casi que en época de lluvia, el salar se convierte en un lago. Y eso
complica las estrategias de extracción, ¿no? Entonces, y a este lago llegan que es el lago Coipasa, que habita dentro del mismo espacio que el salar de Coipasa, confluyen todos los ríos de la cuenca hidrográfica de esta región del altiplano. Entonces, al poner el cuerpo, voy a compartir aquí para que se hagan una idea, em, con la persona que me estaba guiando y estábamos conduciendo para poder conocer la planta donde tiene el campamento la empresa estatal en el salar de Coipasa, hay que seguir las huellas. Entonces, mientras seguimos, para no hundirte, porque es como es un salar que no es duro, y sobre todo, incluso que esta era época seca, el salar te puede hundir, es una geografía muy húmeda por tener agua. Entonces, de repente, el chofer deja de encontrar la huella, ya no se veía esta huella, y nos bajamos del carro para ver dónde estaba. Y, y en el momento en que tratamos de, sí, en el momento en que tratamos de volver al carro, el carro ya estaba hundido. Aquí les voy a mostrar otras imágenes. No sé si pueden ver las otras imágenes. ¿Ven la del carro hundido ahora o no? Se ve la misma que antes. Es la misma que antes. Ja. Sí, no ha Entonces cambiado. voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la nueva. Em, entonces, el carro estaba completamente hundido y no podíamos avanzar. Y nos ha tomado todo el día poder salir de ahí, llamando a gente de Salinas, que era el territorio indígena donde estábamos, pues donde yo tenía una base en ese pueblo. em, y eran, sí, como que el salar tenía una agencia, la geografía del salar de Coipasa tenía una forma de agencia que hace difícil que hasta ahora no se haya construido una planta industrial porque las carreteras son difíciles, no puedes entrar al salar todo el tiempo, las infraestructuras, ¿no? Cómo hacer toda una base mientras de extracción si se va a hundir. Y también la alta salinidad. Aquí voy a la última foto para complejizar la geografía de la que les estoy hablando. Es la alta salinidad hace que todas las estructuras metálicas que habitan el salar se oxiden muy rápido. Y esta es una geografía como, eh, sí, como es muy cerca de Chile, hay economías, por ejemplo, del tráfico de autos sin impuestos, hay mucho movimiento, no es un lugar como se piensa normalmente aislado o vacío, sino hay mucho movimiento de economías porque está al lado de Chile. Entonces, esta es una geografía rebelde y que durante todo un día he podido experimentar en el sentido de haber estado estancado sin poder hacer nada hasta que alguien llegue a socorrernos. Experimentar, digamos, la fuerza de una geografía particular que no es la misma de Uyuni, no son las mismas que de Chile, hace mucho eco también a lo que nos contaban ya no recuerdo el nombre, que como cada salar es un universo distinto, por más que los podamos ver muy parecidos, los microorganismos, la fauna, la flora, las formas de habitar estos lugares, la hidrografía. Entonces, sí, para mí esta forma de que a través de mi cuerpo he podido conocer la fuerza de Coipasa era muy particular, como un salar hacía distintas las formas de explotación y difíciles, en este caso, muy difícil poder establecer. Entonces, en cuanto, digamos, a las dificultades que hay para investigar el litio en Bolivia, la primera pregunta que surge, y esto es ¿el litio para qué, no? Y en el caso de Bolivia se habla mucho
muy poco más bien sobre la transición energética, sino que el litio es una condición para salir de la pobreza y poder alcanzar el desarrollo en términos como lo publicitan dentro de los gobiernos, del gobierno, en este caso del Estado. Y en ese sentido son muy poco presentes las discusiones de litio, para qué en términos de crisis climática y las formas en que cuidamos o no las ecologías y las comunidades que viven en ellas. Incluso algo muy interesante que pasaba al hablar con los técnicos que están en los campamentos de la empresa estatal de litio en Coipasa, había un discurso sobre la Pachamama, el litio y la minería muy presente, y que no es, y hablando con un antropólogo que trabaja en Yipi, en la planta en Potosí, él también encontraba constantemente estos discursos dentro de los técnicos, que es el discurso de que la Pachamama nos tiene que regalar estos bienes económicos para que nosotros podamos vivir bien. Entonces la minería estaba enfocada dentro de todo un discurso muy presente ahora en Bolivia, pero que hace muy difícil encontrar, que es a veces, sí, es como un muro muy grande también este discurso, para encontrar estudios reales sobre lo que implica hacer litio, por ejemplo, en Coipasa o en Uyuni. Son 7 salares en Bolivia que están buscando ser explotados. Recientemente se ha inaugurado la primera planta industrial en Potosí. Y claro, entonces no es, por más que digan que van a publicar los resultados o que están trabajando como periodista e investigadora, sí, una se encuentra con un muro que no es posible encontrar esta información, ¿no? Por más que he enviado cartas a los ministerios de medio ambiente, de minería, sí, de energía, y por supuesto sin respuesta. Entonces, ¿cuál es la prioridad en cómo se va a ejecutar la extracción en estos 7 salares que están en la mira de, ahora creo, si no me equivoco, 26 empresas han sido habilitadas para entrar en competencia para ver sí, quién puede hacer la extracción en estos 7 salares que hay en Bolivia? Y finalmente, creo que el hilo conductor, digamos, del reportaje era explorar cuáles son las implicaciones de esta incertidumbre con la que me encontraba constantemente, ¿no? No solo, digamos, creo que algo de ir a terreno, y lo que ha permitido Climate Tracker para nosotros como periodistas y nosotras, de estar es ir a los territorios, ¿no? Y eso no implica solo hablar con expertos, sino qué piensa y sabe la gente que está habitando las comunidades y los pueblos. Y el litio y esto hubiera sido otro título del reportaje, el litio es una palabra escurridiza. La gente sabe del litio, pero no tanto, sabe que va a traer quizás trabajos, pero tal vez, por ejemplo, esa era una discusión, como qué tipos de trabajos van a traer. ¿Vamos a ser peones o nos van a formar como técnicamente para tener una mejor posición en las formas de decisión que hay dentro de las empresas y dentro del trabajo de extracción por parte de los dirigentes indígenas a que he podido entrevistar en Salinas, que es un territorio indígena en Oruro? Decían, es como nuestra condición va a ser de peones, o nuestra condición va a ser de conocimiento tecnificado. ¿Por qué no hay universidades aquí cerca a nosotros para que podamos tener una mejor posición en lo que implica el litio en nuestras vidas? Entonces, creo que a diferencia de los reportajes y a nivel país, la resistencia no es, digamos, confrontativa en Bolivia, sino es más como qué formas de negociaciones podemos hacer aquí, como quién tiene el poder de decidir, cómo se va a hacer la consulta previa, hay acceso a información o no la hay. Creo que esas son las preguntas. Y algo sí, que me interpelaba mucho era como el Salar de Coipasa está... digamos, este es el Salar de Coipasa, y hay 2 territorios indígenas que los rodean, que es Chipaya y Salinas, aquí abajo, y está Zabaya y Coipasa, que son municipios. Entonces, había una estrategia de sí
el gobierno decidía hacer la planta en Coipasa, las demás formas de gobernanza territorial, ya sea municipios o gobiernos indígenas, no recibían una misma forma de poder de negociación, por más que todo el ecosistema iba a ser explotado, ¿no? Entonces, estas preguntas sobre cómo juegan los límites geográficos, al pensar la consulta previa, al pensar, por ejemplo, qué formas de ganancia va a haber, quiénes deciden, casi que era como dentro de las percepciones y formas, digamos, de entender lo que estaba pasando en Salinas y en Coipasa. Los dirigentes de Salinas, don Zenoni, y decían, no, ya se ha decidido, tal vez sea en Coipasa, ya no va a ser aquí, y por lo tanto nosotros no vamos a recibir nada. Cuando estamos pensando que independientemente se haga en Salinas o en Coipasa o en Chipaya o en Zabaya, las afectaciones hidrográficas a las aguas sí, o al ecosistema van a ser para los cuatro territorios porque no, es un continuum, ¿no? No está, estos límites son políticos y por tanto también ficticios en el sentido de dividir el territorio. Entonces, creo que aquí en el periodismo y en la investigación hay un reto para pensar las formas de cuán importante es para las comunidades la negociación, cómo son partícipes de la extracción de litio, de qué tipos a qué tipos de ganancias o mejorías acceden, o simplemente va a seguir produciendo como en todos los proyectos mineros extractivistas que se van y no dejan nada, sí, y dejan sobre todo contaminación, sequía y devastación. Em, pero sí, creo que hay varios retos en la investigación en, en Bolivia y sobre todo en la escasez de la información sobre afectaciones y sobre cómo se puede, y sobre consulta previa, porque si no hay información, ¿cómo se va a hacer la consulta previa en los territorios? Sí, creo que me quedo hasta ahí y nada, espero que disfruten la lectura para quienes les interesa del reportaje. Muchas gracias, Ara. La historia que hizo referencia está ahí en el link que compartimos en el chat. Aprovecho también de recomendar que nosotros tenemos un boletín, un newsletter que sale todas las semanas que se llama Clic Climático, todos los viernes. Justamente mañana, a propósito del Día Mundial del Agua, la autora es Sara, con un texto pequeño pero muy potente, con una reflexión sobre el agua y la minería del litio en Bolivia. Entonces también los dejo invitados a que puedan leer ese texto. Y aquí también mencionar el trabajo de las otras dos colegas de Bolivia que participaron en este programa, Lila Monasterios, que viajó hasta el salar de Uyuni, donde están la mayoría de las reservas de litio en Bolivia, para presentar el sueño de la nación lipés, que es tener una voz en las decisiones que se toman sobre el salar. Y también Madeleine Aguilar, que puso su ojo en las piscinas de evaporación de litio y en cómo una tecnología que finalmente fue descartada le terminó costando al Estado boliviano más de 500 millones de dólares. Todas esas historias se realizaron en el marco de este programa. Y con todo esto pueden ver ustedes cómo se puede desglosar un tema como este. Creo que Laura, Analía, Ara, Variña nos compartieron muy importantes y muy potentes reflexiones respecto al trabajo periodístico, y nos muestran cómo este tema tiene muchísima arista, tiene muchísimos ángulos que como periodistas podemos profundizar. Mi recomendación para todos quienes están acá es ver la cobertura que se hizo, preguntarse qué más pueden contar respecto a esto, y van a tener muchas pautas de tema. Pauta es agenda, como una historia posible periodística. Hago la aclaración porque lo ocupamos ese concepto de pauta en Chile, pero sé que en otros países en jerga periodística no significa lo mismo. El litio, como les decía, es un tema en constante actualización. Nos contaron acá también las colegas lo que pasó en Argentina hace una semana. Em, y esta misma conversación respecto a las tecnologías que hablábamos antes también se va actualizando cada vez más. Hay anuncios políticos, hay estrategias, hay trabajo científico también, y hay comunidades locales que se están levantando ante esto también.
Las historias de litio y minerales críticos, creo yo, no están ni cerca de agotarse. Esto es solo un pequeño ejemplo de historias posibles que se pueden contar. Y un ejemplo, hay un medio especializado en cambio climático de Inglaterra que se llama Climate Common News, que es una referencia en verdad de buen periodismo climático. Ellos publicaron hace poco un especial que se llama En la frontera de la transición energética, con historias de minerales críticos justamente de países como Zimbabue, Indonesia y otros. Y el mal llamado Triángulo del Litio es una frontera de la transición energética global. La cantidad de recursos que se están invirtiendo en esto desde empresas, desde gobiernos, es increíble. Y esto es un llamado a no dejar esta agenda. Aquí la mayoría somos periodistas, sé que muchos son freelance, otros tienen su espacio en sus medios, entonces la invitación es seguir con esta historia porque queda mucho por contar todavía. Y bueno, no los quiero seguir aburriendo yo, queremos escucharles, entonces vamos a dar paso a las preguntas y si es que tienen alguna pregunta que quieran hacerle a alguna de nuestras invitadas, por favor pueden levantar la mano y los escuchamos. No hay preguntas. Todos quedaron muy choqueados por las historias que escuchamos. No sé si, a ver, aquí Valentina, sí, puedes activar tu micrófono directamente. Ahora puedes reactivar tu micrófono, disculpa. Hola, ¿qué tal? Uh, uh, so, so I'm from Brazil, and my Spanish is really bad. It's okay if try to speak in English because it's really hard. I was thinking about doing it in Spanish, but I can't do that. Okay, so I was listening to Ara. I really liked all the presentations, and it was really nice to hear you all. And thank you for the opportunity of the meeting. And here in Brazil, we are just beginning about to talk about this issue. Actually, we have some places that are having studies about the exploitations of lithium, and I was really curious about the work that Ara did in Bolivia because she talked with the local people that were really supportive with them with the exploitations, and that's something that's happening right now here in Brazil. We had this our our president, not the Bolsonaro, used to make a lot of marketing about this lithium exploitations, and I would like to ask her about that. How could you handle this difficult to talk with people that were supportive about the expectations, even though they were suffering with this, like, uh, do you understand what I mean? I, Sí, ahora, ¿Puedo traducir para quienes no entiendan inglés, por si acaso? Es como la pregunta de Valentina viene hace referencia a cómo, digamos, el periodismo o en este trabajo se lidia con la situación de que las personas en los territorios estén de acuerdo con la minería, la extracción, en contextos donde se sabe que les va a causar daño también en el futuro si es que esto ocurre. ¿Puedo responderte en inglés, en español? Creo que mejor. Si hablo español, ¿está bien para ti, Valentina? yo comprendo el español, pero Ah, es muy súper. difícil para hablar. Súper. Creo que para mí la forma de lidiar con esto, que es como entenderlo en un contexto, ¿no? Como situar muy bien en qué contexto estamos hablando. Y el contexto de Salinas es un contexto donde las personas están migrando y se están yendo. Entonces, las personas que se quedan tienen mucha preocupación de conflictos por la tierra, porque una vez alguien se vaya, alguien se va
se va a agarrar su pedazo de tierra y van a empezar a haber conflictos en las comunidades. Entonces el litio lo sitúa como una esperanza más para que la gente vuelva y no se vaya, porque la gente no solo se va porque quiere, sino porque no hay trabajo o porque... Entonces creo que situar, digamos, el litio es una esperanza más entre muchas otras, o sea, no es que todo ponen todo esto, sino no es que ponen toda su energía en esto, sino en el caso de Salinas, por ejemplo, es uno de los mayores productores de quinoa real en Bolivia, que es como una quinoa muy especial. Entonces están haciendo, los líderes y los dirigentes están haciendo gestiones para tener plantas de quinoa, para cómo evitar la sequía o tener como pozos de agua, porque la quinoa a la vez ha bajado sus precios porque se está cultivando ahora en todas partes o por las sequías del altiplano. Entonces creo que la forma de lidiar con, como el litio es en realidad una esperanza más, o sea, podría ser, o es, las comunidades o al menos desde esta experiencia particular, es entender bajo qué condiciones se sitúa ese acuerdo de decir sí queremos aquí litio. Y son condiciones de precariedad, de migración, de haber sido ya territorios minados, de estar acostumbrados, o sea, y entonces creo que eso, sí, no podemos como periodistas, siento, pensar que está mal o bien que esto, ¿no? Como que estén a favor del litio o que no estén, sino como situarlo bajo qué contextos sociales y ecológicos y económicos una serie de personas dicen sí al litio. Y también hay una cosa más contextual, creo, en Bolivia, y es que no hay información sobre lo que va a hacer. Y eso es lo que he escrito muy brevemente para el blog de mañana. Es como no sabemos qué pasaría si realmente el gobierno boliviano diese la información de... Va a pasar esto si aceptan el litio. Tal vez las condiciones de aceptación o no aceptación serían distintas o la negociación pero no hay información eh, ahora que esté circulando en las comunidades que diga el litio va a acabar con el agua en Salinas. Y quizás eso podría replantear el panorama de negociación de acuerdo o de estar de acuerdo, digamos. Eso. Muchas gracias, Ara. Isabel, ¿nos escuchas? Ok, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, y yo quería exponer, estoy en Tijuana, en Baja California, México, y aquí en Baja California es algo muy nuevo. eh, Se detectó que hay litio eh, pegado a Sonora. En Sonora ya se está explotando más, pero aquí ya empieza a haber interés de empresas, se empieza a mencionar ya la explotación de litio en la parte sur de Baja California. El problema que padecemos como en muchas regiones es la escasez de agua. Yo no lo veo como un punto de oportunidad en la explotación del litio. Considero, y esto pues es materia de investigación periodística, por supuesto, que tanto pudiera afectarnos en la región, en una entidad en la que el principal problema que enfrentamos, uno de los principales problemas es la escasez de agua. De hecho, en los veranos hay cortes programados de agua debido a que no hay suficiente. El agua nos llega a través del río Colorado, viene de Estados Unidos y cada vez esa entrega de agua pues está más limitada. Entonces, ¿qué tanto va a afectar esta situación de esta explotación de litio que ya es casi inminente a este problema que ya enfrentamos, que es la falta de agua? Perfecto. Estamos un poco pasados, un poco bastante pasados del tiempo que teníamos programado, entonces vamos a tomar inmediatamente las preguntas de Greta y creo que había una mano más levantada, pero ya no la veo. Greta, ¿puedes hacer tu pregunta si tomamos las dos de una? Hola, ¿me escuchan? Sí, Ya, bacán. perfecto.
Bueno, muchas gracias por sus presentaciones y por sus trabajos también. Me pasa siempre que leo sobre este tema y sobre otros que tienen que ver con la crisis que estamos viviendo, que me cuesta un poco como proyectar una solución. Entonces me gustaría saber, después de todo el reporteo que ustedes hicieron, con qué ideas se quedaron de por dónde podríamos avanzar, dado que el litio está generando, o sea, la extracción del litio está generando todo este problema, aunque se venda como la gran solución. Entonces eso me gustaría saber con qué sensación e ideas se quedaron. Gracias. Gracias a ti y Javier. Tomamos tu pregunta también. Sí, bueno, yo quería más que nada también hacer todo un aporte respecto a lo que había comentado Ara, y creo que está todo relacionado con lo que estamos hablando, que me parece importante que nosotros como periodistas podamos siempre entender que lo que generalmente se ve en los medios hegemónicos, los medios más, con más relevancia, es la narración desde las ciudades o desde los centros, y que creo que como periodistas tenemos que empezar a dar esa vuelta de tuerca, esa vuelta de rosca para tratar de dar lugar también a entender que las comunidades también tienen sus propias luchas, sus propias politizaciones y sus propios caminos y sus propias historias, y que muchas veces las lógicas con las que se mueven o con las que habitan las comunidades, los territorios, son muy distintas a las de las ciudades, que son por las que estamos más acostumbrados a escuchar o a consumir. Muchas veces, no sé, planteamos el tema del litio y lo relacionamos con las baterías o con el uso de los dispositivos, los celulares, las computadoras, pero capaz que en las comunidades en realidad el tema litio tiene más que ver con esto, ¿no? Que estamos hablando con la ganancia hacia el desarrollo de la comunidad, o el recurso del agua, ¿no? Que está en el medio, y que a quién le puede importar un dispositivo cuando hay un recurso tan básico como el agua está en juego. Entonces, creo que es una reflexión para nosotros como periodistas, para empezar a sacar un poco del centro la discusión y empezar a llevarla también a discusión hacia lo que está, hacia lo que la comunidad misma tiene para contar o para decir o entender sus luchas, ¿no? Entonces, quería un poco aportar eso. Gracias. Muchas gracias, Javier. También tomó del chat que Paola nos preguntó si saben si se ha mapeado dónde están estos minerales para la transición energética y las comunidades impactadas. Y también hay una pregunta respecto al acuerdo de Escazú, cómo puede ser empleado para la petición de información a instituciones públicas. Laura, veo tu mano levantada. Sí, yo quería retomar ahí digamos, el comentario de Javier, y un poco explicar, porque ha habido también varias preguntas en el chat. Digamos, lo que estamos comentando es una beca precisamente que nosotros organizamos, Climate Tracker, junto con Periodistas por el Planeta, y el resultado de esa beca son todos estos artículos. Hemos seleccionado tres para que nos contaran hoy sus experiencias, pero bueno, hay varios más, como mencionó Fran. Y bueno, y claro, Javier, sí, lo importante, de hecho, cada vez que nosotros estamos intentando generar nuevas oportunidades para ustedes, sí o sí requería esta beca que fueran al territorio. O sea, no se podía aceptar esta beca, o sea, no podías quedar preseleccionado con la propuesta del tema, con el sumario o con la pauta, como dice Fran, pero si no ibas al territorio no se podía hacer, porque consideramos que eso es lo que necesitamos, que tenemos países muy grandes, con problemáticas muy distintas, con comunidades que quieren expresar también diferentes situaciones y problemas. Entonces, bueno, sí, claramente es para eso. Estén atentos porque seguramente este año habrá nuevas oportunidades, no sé si otra vez con litio, pero seguramente va a haber nuevas porque además, bueno, se viene, como saben, la COP16 de biodiversidad que va a ser en nuestros territorios, en Latinoamérica, va a ser en Cali, en Colombia, así que seguramente estén atentos porque vamos a generar nuevas oportunidades para ustedes dentro de lo que sea posible para nosotros. Sí, no sé si Analía o Ara quieren tomar algunas de las otras preguntas que se plantearon. Yo mencionar una,
sobre el tema de, no me acuerdo si fue, no, Isabel no fue, creo que fue Greta, que hablaba de posibles soluciones. Greta. Eh, mm, yo como periodista no tengo la capacidad para hablar de soluciones, o sea, yo me trato de enfocarme en contar una historia que, ¿no? Que otros no estén contando y mostrar todo, al menos tratar de mostrar todos los actores de esa historia para que el que lo lea saque sus propias conclusiones si es que las quiere sacar. No me siento, o sea, no creo que yo tenga la capacidad para plantear soluciones a los problemas. Pero sí cuando estaba reporteando me topé, y esto es algo que me querías preguntar vos, Francisco, el tema este de que debajo del salar, al menos en los salares de altura, existen unos microorganismos que se creía que estaban extintos. Y varios científicos los encontraron vivos en los salares en el salar de Atacama, o sea, en los salares de altura, básicamente, porque esos salares replican las condiciones de la Tierra primitiva. Entonces, estos microorganismos se les dice que son salares, son bosques, biobosques le dicen, o tienen varios nombres así como fancy para venderlos, ¿no? Para que el periodismo ponga el ojo y diga, a ver, ¿qué es esto? Pero la verdad que son estos microorganismos que ellos dicen que son como bosques que hacen fotosíntesis, que producen oxígeno y son súper resistentes a cualquier cosa. Son como una cosa, entonces eso se creía que esos organismos estaban extintos y los encontraron vivos en los salares. Entonces siempre está esta paradoja, ¿no? De que están perforando un salar para sacar litio, para después hacer la transformación energética, ¿no? Con un futuro más limpio y a la vez están destruyendo un sistema, un ecosistema que ya de por sí está ayudando a que haya menos calentamiento global. Porque están haciendo todo ese efecto o sea, natural a través de su propia vida, ¿no? Que son los estromatolitos. Yo cuando hablé eh, curiosamente, la científica que hizo este gran descubrimiento es una argentina, lo hizo ya hace varios años en el salar de Atacama. Primero fue en un salar de Salta, en Socoma creo que fue, y después lo hizo en varios de Chile y de Bolivia. Ella prospectó, o sea, estudió el salar del hombre muerto en el 2007 para otra cosa, porque ella no sabía en ese momento que existían estos microorganismos capaces ¿no? de crear oxígeno. Y ella no pudo volver más a prospectar el salario del hombre muerto. Entonces es muy probable, yo le pregunté, entonces es muy probable que haya también ahí estromatolitos y que los estén destruyendo, porque si es como un patrón, ¿no? En el salar que está al lado de Antofalla hay estromatolitos. Y ella me dice, es muy probable que pase. Entonces, o sea, y ella misma se puso ahora con también es una empresa que fabrica una especie de fertilizante para el tema de las sequías, usando esos estromatolitos para utilizarlos en la siembra, porque son tan resistentes a cualquier cosa que pase y son organismos naturales que es muy curioso. O sea, es una solución que le encontró ella como científica a que la siembra sea más resistente a la sequía. No sé si es una solución, pero bueno, es una forma creativa que encontró de buscarle el negocio a que estos estromatolitos no mueran, ¿no? Y que den un beneficio. Eso se me ocurre. Ahí hay un ángulo si quieren explorar. Me parece hermoso eso que dices, Analía, como qué tipo de alianzas, con qué tipo de seres decidimos como hacer como la red para, y que pueden ser humanos y no humanos también, como estos. Creo que estas preguntas así, como periodista individual que va así solito, son imposibles de responder porque son preguntas colectivas. Y justamente el problema es que ahora son preguntas decididas como en nichos muy, muy, muy pequeños, donde la información no se difunde, y donde nuestra escala de prioridades es muy distinta al cuidado, a los cuidados, ¿no? Y a las formas de sobrevivir y cuidar un lugar. Entonces creo que sí, al igual que Analía, creo que es como un apunte de
nosotras vamos solas a los lugares y sería como un poco imprudente pensar la respuesta porque son preguntas que requieren una colectividad, ¿no? Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Analía, con Ara. Es un muy buen debate el que plantea Greta y creo que es bueno también que nos hagamos esas preguntas colectivamente, ¿no? Y que podamos tejer estas redes, entender de que nos enfrentamos a historia a veces en nuestros países, pero tenemos un colega en el país de al lado que también está enfrentándose a una historia y a dificultades similares y es precisamente esa como uno de los objetivos que tienen estos encuentros, de que sepamos de que somos muchos los que estamos, somos muchos periodistas los que estamos trabajando en estos temas, que nos interesan estos temas y que precisamente podamos como construir y construir en conjunto. Ahora, Sí, antes que se me olvide, recuerdo uno de nuestros profesores dentro del fellowship para entender mejor el litio, ante tu pregunta, digamos, Greta, él decía, no me acuerdo su nombre, pero él decía que desde Chile que no había ningún tipo de articulación nacional para negociar cuál es la postura del litio en Sudamérica. Es decir, Chile no hablaba con Bolivia, Bolivia no hablaba con Argentina, ni viceversa, y que cuando se pueden hacer negociaciones regionales para ver qué tipo de transición se va a hacer y qué tipo de uso, podría haber mucho más poder en las formas en que sí, pues se extrae, digamos, y cómo se extrae, para qué. Entonces él veía como, no, o sea, no como, sí, como una posibilidad de futuro y de mejores circunstancias de negociación, las alianzas nacionales que hasta ahora no existen, ¿no? Eso. súper, súper buen aporte. Ahí también Paula nos dice en el chat que quien dijo eso es José Cabello, geólogo de Chile. Y también el comentario a Paula, que es la editora de Climate Tracker, que tuvo un rol también fundamental en todo este proyecto, que le dije que no la iba a sacar al ruedo hoy día, pero lo hice igual. Em, Solo con la pregunta de Isabel, el tema del agua, bueno, habrás visto, el agua cruza todas las historias de litio que están en este especial están cruzadas por la temática del agua. Y algo que también se mencionó acá es cómo em, cada salar es un mundo por sí solo. Nos encontramos con eso también cuando estábamos pensando este programa con Laura y con las colegas de eh, no solo cada salario es un mundo por sí solo, cada país tiene sus propias como características de qué entiende por minería y cómo se administra, ¿no? Es muy distinta la discusión en Chile que en Argentina que en Bolivia, pese a que estamos hablando geográficamente como de la misma área. ¿A qué voy con esto? Es que a la hora de hacer una cobertura de estos temas es muy importante entender de qué estamos hablando en el territorio en sí, ¿no? Y por eso está todo esto que les comentaba Laura de la importancia del viaje a terreno, entender cuáles son las dinámicas en el territorio donde se está explotando el litio. La explotación del litio en México, hasta donde yo entiendo, no está en salares, como está acá en Sudamérica, es otra forma de explotar litio, también muy relacionada, se relaciona con el tema del agua, pero ahí lo más importante que yo podría recomendarte es entender ese proceso. Y ahí está todo lo que hicieron como las colegas acá, que fue tratar de hablar con científicos, entender cuál es el trabajo que hacen en torno a este tema, hablar con las comunidades y tratar de ampliar un poco, ampliar la perspectiva desde donde se cubre esto, ¿no? Siempre vemos, como decía Javier, cuando vemos la cobertura de litio en los medios tradicionales, hablamos de las baterías, de los autos eléctricos, que como también nos contó Laura al principio, esas son baterías y autos eléctricos que terminan en el norte global. Entonces es muy importante bajar esa discusión a qué está pasando en el territorio y tratar de entender lo que pasa ahí. Bueno, estamos
pasadísimos del tiempo, pero es un tema muy interesante que nos da para mucho. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado el día de hoy. Los dejamos invitadísimos e invitadísimas a que puedan leer todo el especial que está publicado. Está publicado en Climate Tracker, está publicado en Periodistas por el Planeta. Y como les dijo Laura, también manténganse muy al tanto de todas las novedades que se vienen. Se vienen 2 años bien activos. Tenemos la COP de Biodiversidad en Colombia en octubre, tenemos la COP 30 en Belén, Brasil, el próximo año. Hay mucho que contar, hay mucho que seguir contando respecto a esto y nos seguimos encontrando a futuro. Muchas gracias.